Hola, ¿cómo están? Estamos aquí, Oscar y yo, tomándonos una rica taza de café en nuestra cocina, en la Hola, cocina de nuestra bienvenidos. casa. Les damos la cordial bienvenida. Y pues estábamos aquí conversando él y yo y quisiéramos hacer los participantes de esto que tenemos en nuestro corazón, que hemos un ratito que es lo que prácticamente lo que estamos viendo en las noticias, en las social media, en las redes sociales, esas modas que de repente surgen, mi amor. ¿Cuáles son esas modas de las que estamos viendo ahorita? Bueno, hoy te hemos estado platicando un poquito acerca de la relación familiar principalmente y cómo ha cambiado completamente los roles, los papeles, la manera de pensar, cómo se visualizan los novios en un futuro, qué roles van a tomar. Y obviamente estábamos platicando de lo que es el machismo, cómo ha evolucionado y cómo han surgido este movimiento feminista también. Y pues queríamos explicar un poquito acerca Los polos opuestos, ¿no? de estos dos polos y qué es lo correcto. Debo irme al polo machista, el hombre. Es que la Biblia dice, obviamente, si tú conoces la palabra de Dios, pues afirma la autoridad del varón en la cabeza del hogar. Sin embargo, con tanto abuso, pues también han surgido todas estas movimientos y protestas e injusticias y pues con toda razón, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos un poquito primero del machismo y cómo surge después este movimiento feminista y cómo ahorita más que nunca está infiltrado este movimiento que surgió legítimamente y muy bien, pero se ha ido a un extremo ahí? Platícanos un poco, mi amor, del machismo. ¿Yo? Sí, claro. Bueno, yo pienso que como hispanos es algo que se ve más, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Por lo menos en nuestra generación, ¿verdad? Pues obviamente que es el hombre, ¿verdad? Que esté aquí, mis chicharrones truenan, aquí yo soy la cabeza y yo mando y tratan a la mujer como si fuera de segunda categoría, ¿verdad? No la valoran, no la aprecian, no son agradecidos como la tienen, no la tratan prácticamente como si fuera su servidora, ¿no? Una persona que sirve, así Y obviamente pues eso pues afecta mucho la relación, por supuesto se enfría. es. Claro. Porque no es el ejemplo que Dios nos dejó, ¿verdad? De cómo debemos nosotros. Bueno, pues yo no. Claro. Los esposos, pues tratar a las esposas, ¿no? Sí. Y prácticamente, pues, los hijos, pues, les da miedo el papá, porque el papá es un machista pues que no trata con docilidad a su esposa, ¿no? Sí. Da el mensaje, esta posición o esta manera de visualizarse, que se tiene diferente valor. El machismo hace sentir a la esposa y a los hijos como segunda categoría, a menos que sea varón. Y la primera categoría o a quien se le sirve es al papá, el que puede traer esta actitud abusiva, que hiere, que grita, que lastima. Y esa es una figura no de autoridad, sino autoritaria, que abusa de su poder. Y creo que esa es la clave del machismo, ¿no? Que es un abuso, Así que es. afecta a los demás. Y me da mucha risa porque aún dentro de la iglesia vemos eso. Oh, sí, En su se versículo infiltra. favorito de los machistas, que le sacan la Biblia así bien espirituales, ¿no? ¿Qué Así dice es. la palabra de Dios? En Que Efesios 5, ¿qué dice? mujer, sométanse a sus maridos, ¿verdad? Porque eso lo hacen para el Señor. Y ese es el único versículo que se saben y se lo sacan a la esposa para... Claro, y no es tanto de que les estén esperando que la mujer se sujete, sino que se impone a través de la fuerza, de los gritos, de los insultos. La intimidación. De la intimidación. Y eso obviamente no está en la palabra de Dios. Esa no es la intención de Dios, porque el mismo Jesucristo, como cabeza del hogar, del varón, no lo hace de esa manera. Así es. Entonces, no es una figura planeada por Dios, ¿no? De esta manera. Y obviamente todos estos abusos traen como consecuencia, pues, una respuesta. De que dice hasta aquí. No estoy dispuesta a tolerar o no estoy dispuesto a vivir en un hogar con estas circunstancias. Y inclusive pues ese rebote lo estamos viviendo cada vez más intenso. Y el feminismo surgió por ahí de de 1900, en los años 1890, por ahí, la primera ola feminista. En los 60 fue la segunda ola feminista, pero el movimiento original fue cuando se estaba aboliendo la esclavitud, tanto en Estados Unidos, ahí donde empezó todo, y se empezó a pensar, a razonar, todos tenemos el mismo valor, negros, blancos, hombres, mujeres, cualquier persona tiene el mismo valor inherente, entonces tiene que respetarse. Y eso es un movimiento muy bueno, muy sano, en donde se considera al ser humano con valor como todos. Pero empieza a evolucionar, como tú dices, llega una segunda ola del feminismo. Si no sabías, ha habido una evolución de este movimiento feminista.
¿Cuándo fue cuando empezaron las mujeres a reclamar el derecho al voto? ¿En el primero o en el segundo? En el primero fue cuando no se tenía el derecho al voto, no se tenía el derecho a la propiedad privada, y empezaron a buscar esto, y obviamente ese movimiento causó que se les diera esos derechos, ¿verdad? Empezando en Estados Unidos, y eso trajo un movimiento en Inglaterra y después en otros países. O sea que empezó como algo bueno. Empieza a evolucionar. La segunda oleada del feminismo es cuando empiezan a decir, bueno, tenemos un problema, porque la mujer es la que tiene los hijos, entonces pues siempre acaba con la peor parte. Entonces queremos tener el derecho a poder decidir si quiero tener mis hijos o no quiero tener mis hijos. Y en esa segunda oleada, en los 60s, es cuando empieza a surgir el aborto. Quiero tener la decisión sobre mi cuerpo, pero resulta que ese bebé no es tu cuerpo, y empieza esa crisis porque obviamente, aunado al machismo que deja a una mujer embarazada y no es responsable por lo del bebé, dice la mujer, bueno, ¿y yo por qué sí tengo que quedarme con esta responsabilidad? No es válido, es injusto, ¿verdad?, que deje a la mujer con esa responsabilidad, pero tampoco es válido, de la misma manera que el hombre abandone a una mujer embarazada, Así es. que la mujer decida terminar con la vida de esa criatura, ¿no? Entonces empieza a evolucionar, y en esa tercera oleada es donde la mujer dice, basta, ya no estoy dispuesta a vivir en una familia o creer que la sociedad tiene que conformarse a esta visión. El rol del hombre, el rol de la mujer tiene que ser igual, el hombre y la mujer, no tan solo en valor, sino en decisión, en todo aspecto. Y se empieza a reconstruir, se quiere terminar por completo con lo que es el patriarcado, y eso vamos a comentar un poquito más adelante, pero esa es la figura familiar. Pero entonces ya se vuelve un ataque completo contra la familia, completamente, lo que es el feminismo. Entonces tenemos esos dos extremos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿O los educo machistas o dejo que se vuelvan completamente feministas y se confundan mis hijos? Y la familia, los padres, están ante una sociedad y un bombardeo cultural ahorita tan tremendo que decimos, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué valores debo cultivar en mis hijos? Porque quiero que vivan en una vida sana, digna, que se den valor, que les den valor, pero no queremos que sean destruidos. Así es. Entonces, pues creo que es importante ir nuevamente a nuestros valores fundamentales, contra los cuales en la actualidad la cultura está atacándolos tremendamente, y decidir cómo lo vamos a hacer. Yo creo que el hecho de que el ser humano abuse de su rol no nos da derecho a decir esto no sirve. Y entonces, como en la familia o en la sociedad, ¿verdad? O por ejemplo en la familia, mi papá era un machista, que golpeaba a mi mamá, mujeriego, autoritario, abusivo, entonces todos los hombres son iguales, ¿no? Creo que es injusto por unos, porque realmente sí hay excesos, pero no todos los hombres son así. Hay muchos hombres que son íntegros, que son buenos padres de familia, que son buenos hijos, ¿verdad? Y no porque unos desgraciadamente sufrieron, porque sí, realmente es lo que vemos en la actualidad, es lo que vemos en las familias. Vemos mucho abuso, vemos mucha infidelidad, vemos golpes, vemos muchas cosas muy feas, la verdad. Abandono. Sí, y obviamente pues nuestros hijos son los que están pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones y lo mal ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos como padres. Yo creo que cada quien tiene que ser responsable, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor mi esposo era así, pero a lo mejor yo también tengo lo mío, ¿no? También a lo mejor fue una mamá irresponsable quizá también, o golpeadora, iracunda, y pues ahora sí que ya los hijos, yo ahora lo que veo, mi amor, es que los jovencitos de ahora, pues como que ya le sacan las cruces al matrimonio, ¿no? Porque ahora sí que por la desilusión que vieron en su propia familia, ¿no? Que familias disfuncionales es como que el común denominador que vemos ahora, ¿no? Y otro común denominador, como mencionas, es que ambas maneras de vivir, el machismo y el feminismo, viven para sí. Es decir, yo quiero buscar mi felicidad, mi propio bien, pero no están pensando el objetivo es formar una familia digna. Una familia, la palabra de Dios dice en Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, de grande valor el formar una familia, el que un hombre y una mujer se unan para formar una familia como Dios lo diseñó, de acuerdo a la Biblia. Entonces, bueno, si eres de grande valor, porque así te diseñó Dios a ti, para complementarme a mí, no para sustituirme, no para competir contra mí, y a veces es esa inseguridad la que hace que un hombre sea machista o que la mujer rechace su papel de mujer, porque en el feminismo quien más menosprecia el valor y el rol de la mujer es el mismo feminismo, no es el hombre, sino el feminismo dice
no queremos tomar ese papel porque vale menos. Tengo que tener las funciones de un hombre para poder valer, en pocas palabras. Y hay esa confusión tan tremenda, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso. Creo que es importante, bueno, ahora sí que lo que estamos viendo es un reflejo de no conocer lo que dice la palabra de Dios con respecto al valor que Dios le da al ser humano, de que Dios nos hizo tanto al hombre como a la mujer con el mismo valor. Si alguien le da valor a la mujer es Dios. Así es. Y es importante que sepamos que ante los ojos de Dios valemos exactamente igual, pero Dios nos dio diferentes roles, ¿no? Exactamente. Dios le dijo al hombre, tú vas a ser la cabeza del hogar, vas a ser responsable, tú vas a amar a tu esposa, la vas a servir, la vas a cuidar, así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Así le dice Dios a los hombres, vas a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el rol del marido. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia, mi amor? Pues la perdonó, la sana, la cuida, dice le la Biblia provee. que se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida por ella Así misma, es. ¿verdad? Entonces, ese es lo que Dios le ordena al varón, pero a la mujer le dice, sométete a tu esposo y respétalo, ¿verdad? Sométete a su autoridad y sírvelo también, sé una ayuda Se sirven idónea. mutua. ¿Sí? Nosotros somos, Dios nos diseñó no para que compitamos entre nosotros, sino para que nos complementemos, porque la mujer no está diseñada para ejercer el papel del hombre, ni el hombre el de la mujer. Mira, observa un hogar donde los dos, varón y mujer, están luchando de la misma manera. Están descuidando la parte más importante del cuidado de los hijos. Entonces, eso no se puede sustituir. Ninguna institución de cuidado de niños le va a dar a esos niños lo que mamá le puede dar. Ese cariño, ese afecto, ese entendimiento, ¿verdad? El papel de una mamá es valiosísimo y no lo va a sustituir por mucho que ganes allá afuera. Entonces, alguien tiene que negociar ahí, de ponerse de acuerdo. Y no tiene nada de malo que la mujer trabaje. Me refiero a descuidar el papel de ser Pero madre. obviamente que cuando trabajas, pues obviamente vas a tener más responsabilidades y pues una área se va a afectar, ¿verdad? Se va a descuidar. Pero más no es tanto el que trabaja, sino en el que el valor que yo le doy. Pues yo he escuchado a muchas mujeres, a mí me han dicho que es que qué aburrido quedarte en tu casa, ¿no? Sí. Qué aburrido cuidar a tus hijos, ¿no? O sea, eso es como si fuera un trabajo de segunda categoría, cuando realmente el trabajo de ser mamá yo pienso que es el más digno, el que más trasciende, ¿verdad? Claro. Porque lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos, eso se necesita tiempo, energía, ¿verdad? Estar presentes, el escucharlos. Y yo creo que ejerce mucho estrés cuando la mujer se pone tantas cosas de responsabilidades, claro. ¿verdad? Que pues afecta. Pero el punto es que no se descuide. No estoy diciendo que no trabaje la mujer, eso obviamente, ¿por qué no? Si lo puede hacer, qué bueno que lo haga. El punto está en que no se descuide lo que pueden hacer juntos los dos, ¿no? El cuidar a los hijos. ¿Quién nos va a cuidar? Equipo, claro. Ok, si nos turnamos, bueno, cuando yo voy a trabajar, tú cuidas a los niños. Qué padre, qué bueno. O que el varón participe de las labores del hogar. Claro que también lo debe de hacer. Es válido. Nosotros tenemos unos amigos, no sé si te acuerdas, mi amor, en el que ella es buenísima para los negocios. Y ella es la que se encarga de los negocios y de invertir y de manejar las finanzas. Y a él le encanta la cocinada. Y entonces ella maneja el dinero y él cocina. Claro. Y bueno, no es que haya una regla, ¿verdad? Pero hicieron un equipo, se entendieron, decir, bueno, es mi área fuerte y este es mi... Identificar sus dones, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que eres mejor para hacer? ¿Quién administra mejor el dinero y todo esto? Pero eso es una cosa y la otra es la estructura, ¿no? Del hogar. Que eso es lo que a veces está desbalanceado completamente. ¿Y por qué? Por valores. A lo mejor nadie te enseñó. Y por eso es tan importante ir nuevamente a la palabra de Dios, a la Biblia, en donde aprendes lo que es esta institución que tiene estructura patriarcal. Patriarcal no significa que va a haber abuso, como regresamos. El machismo es un abuso de la autoridad en el patriarcado. Pero entonces, la solución no es tirar al patriarcado por la ventana, sino aprender como matrimonio a someternos a Dios. Por eso no funcionan tan bien las cosas si sacamos nuestra fe, si sacamos a Dios por la ventana tampoco. Es necesario tener en el patriarcado esa autoridad sobre la cabeza del hogar, que es Dios. Qué difícil es cuando hay dos personas peleando por su propio interés, por su propia autoridad, y no están dispuestas a rendirle cuentas a nadie. Son dos seres egoístas que van a seguir teniendo fricciones y van a lastimar a sus hijos. Cuando uno aprende a humillarse delante de Dios, a someterse a Dios voluntariamente, como hombre, obviamente tu esposa te va a seguir porque se va a sentir segura. Y ese es el papel del patriarca: proteger, proveer, cuidar, sabiendo que uno va a rendir cuentas a Dios y hacerlo todo con amor. No es tu obligación
someter a tu esposa, sino que ella se sujete a ti. Es muy diferente. Y eso lo va a hacer porque ve una persona responsable, una persona amorosa, una persona en la que puede confiar. ¿Verdad? Así es, en la medida que la mujer, porque nosotros somos responsivas, ¿no? Entonces, si el marido trata bien a la mujer, por supuesto que la mujer no va a tener ningún problema en someterse a un hombre que la ama, que la cuida, que yo sé que lo que está, la decisión que está tomando o la dirección que está queriendo que tomemos es porque está pensando en nosotros primero que en él mismo y porque sé que es un hombre con el que puedo confiar, porque él se ha ganado mi confianza, ¿no? Que eso obviamente no significa que si entonces él me trata bien, yo tengo que tratarlo bien. Y si me trata mal, yo tengo que tratarlo mal. No, cada quien tenemos que ser responsables ante Dios del rol que nos toca a cada quien, ¿no, amor? Y no nada más es la estructura del hogar, digamos que quién es la autoridad y quién se sujeta a quién, sino también tu propósito. Muy claramente encuentras o te das cuenta del propósito de una persona. ¿Vive para sí o vives para construir una familia? ¿Vives o tienes una relación de nosotros, vamos a lograr, tenemos, soñamos, queremos, cuidamos, criamos? Yo vivo para mí y ustedes son como un accesorio. O yo vivo para mis hijos y tú nada más traes el dinero. O cualquiera que sea la relación, ¿no? Entonces, qué importante es entender que el matrimonio es una unión de tres. El hombre, la mujer y Dios. Y juntos caminamos para levantar hijos para Él, para tener los mismos valores, para entender que dependemos y que nos sujetamos y que le damos cuentas a Dios. Yo creo que una de las razones por las que estamos tratando este tema es porque realmente nosotros como papás, pues tenemos hijas, vamos a tener nietos, primero Dios. Y bueno, ahora sí que ¿en qué mundo los estamos dejando? Yo creo que es válido que nosotros nos preocupemos y yo creo que hay muchos papás allá afuera que también están preocupándose por lo que vemos, ¿verdad? No estamos medio asustados de que, híjole, pues ya están queriendo reconstruir la familia, ya le están queriendo echar a la basura y cada quien tú haz tu vida como se te pegue la gana, escoge el estilo de vida que más te acomode, que más te guste. Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres un homofóbico, racista y no sé qué tontos nombres nos meten, ¿verdad? Pero yo creo que es válido que nos preguntemos eso. Y yo quiero hacerte una pregunta, amor, para irnos. Okay. ¿Qué consejo le pudieras dar tú, por ejemplo, a un joven que eso es lo que escucha, que es lo que ve por todos lados? Hombres, mujeriegos, egoístas, pero por otro lado también ven mujeres completamente independientes que no quieren nada que ver con la figura paterna. Yo creo que es un tiempo que nuestras futuras generaciones, tal vez la mayoría o muchos, son personas que están con mucho estrés, mucha presión de la sociedad. Y has escuchado tal vez que los cristianos o que las personas de fe, si es que tú no eres cristiano, son homofóbicos, te juzgan, te atacan y todo. Yo creo que es muy importante ahorita que para las nuevas generaciones puedan acercarse a escuchar el mensaje de la palabra. En verdad creo que en la Biblia, en el mensaje de la iglesia que genuinamente ama a Dios, vas a encontrar respuestas a tus preguntas. En vez de callar tus preguntas, lo que queremos hacer es darte respuestas. Y no respuestas egoístas o que vienen de nuestra propia imaginación, sino respuestas que vienen de la palabra de Dios, de la Biblia. Es un documento, inspirado por Dios, que ha traído respuestas a miles de familias, a muchas generaciones, para poder restaurar, sanar, bendecir a una relación matrimonial y también criar a los hijos. Por milenios ha funcionado. Yo te invito a que asistas a una iglesia, a que escuches, que te des la oportunidad de escuchar y ver y probar y darte cuenta que ahí vas a encontrar verdadera satisfacción, plenitud de vida, en lugar de estar viviendo una vida sin límites. Esa es mi recomendación. Yo te invitaría también a que le hagas una oración. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente que le hagas una plática a Dios, que le abras tu corazón y le digas, bueno, Dios, si verdaderamente tú existes, si tú creaste a la familia, si tú nos creaste y nos diseñaste física, emocional, mental, espiritualmente, yo te pido que te reveles a mi vida y que me ayudes a encontrar mi identidad en ti, a que me ayudes a formar una familia y a llevarla de una manera que a ti te agrade y que traiga bendición para mí, porque mi anhelo es vivir una vida plena, pero contigo. Y vas a ver que Dios va a responder esa oración. Así es. Y tener la certeza que Dios te ama,
y que Él no se equivocó cuando Él diseñó la familia y Él quiere darte una familia. Yo sé que dentro de ti tú anhelas tener un esposo o una esposa y ese es el diseño de Dios para tu vida, es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso Dios le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. Y ahora sí que ese es el diseño perfecto para tu vida. Y si tú le crees a Dios, como dice mi esposo, pues Dios te puede dar esa familia que anhelas, una familia sana, ¿verdad? Una familia que realmente funcione, pero a través de los principios bíblicos de la palabra. Bueno, pues, la siguiente vez nos estaremos viendo por aquí. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Sigue viendo nuestros videos. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.